¿Te has dado cuenta de que cuanto más bueno eres, más te toman por tonto? Mientras tú te esfuerzas por caer bien, otros avanzan, negocian, ganan, y tú sigues ahí esperando que te valoren por ser buena persona. Pero déjame decirte algo, ser bueno sin ser inteligente es como regalar un castillo y pedir permiso para vivir en él. Basta ya, hoy vamos a desmontar esa trampa. Porque no se trata de volverse frío, se trata de abrir los ojos. La filosofía estoica no vino a enseñarte a ser sumiso, sino a tener temple, estrategia y dignidad. Aquí no venimos a hablar de maldad, sino de inteligencia emocional de la buena. Y si te quedas hasta el final, te garantizo una sacudida mental con la última lección más incómoda y la más poderosa. Prepárate, porque después de esto no vas a volver a regalar tu respeto tan fácilmente. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. Deja de agradar. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más intentas agradar, menos te valoran? Es como si fueras ese dispensador de caramelos que siempre está lleno. Nadie se impresiona, nadie agradece. Porque claro, cuando estás siempre disponible, siempre amable, siempre dispuesto, no te conviertes en alguien admirable, te vuelves útil, y lo útil cuando no tiene límites termina desgastado, ignorado o peor, reemplazado sin pena ni gloria. Lo curioso es que nadie te lo dice a la cara. Nadie te viene con un, oye, ¿puedes dejar de ser tan buena persona? Me incomoda tu falta de dignidad. No. Te lo dicen con su comportamiento, con esa forma elegante de no devolverte los favores, con ese silencio que llega justo cuando tú sí necesitas algo, con ese gracias tan breve como olvidable. Pero ahí sigues tú, aferrado a la idea de que ser querido por todos es el trofeo máximo, como si fuéramos adolescentes eternos buscando aprobación en forma de pulgar hacia arriba. Lo que no ves, o quizás no quieres ver, es el precio oculto de querer caerle bien a todo el mundo. Y sí, tiene su coste. Uno que no se paga con dinero, sino con autoestima, con tiempo perdido, con límites cruzados y con una creciente sensación de algo no encaja cada vez que te vas a dormir. Porque ser bueno no es el problema es convertir esa bondad en una estrategia para sobrevivir. Y aquí viene lo duro de tragar. Cuando ser bueno se convierte en una forma de ser aceptado, deja de ser bondad y pasa a ser miedo disfrazado. Miedo a ser rechazado, miedo a que alguien se moleste, miedo a no encajar. Pero eso no es vivir, es actuar, y la función cansa, a ti y a los demás. Los estoicos, que de tontos no tenían un pelo, ya lo sabían. Marco Aurelio, por ejemplo, no escribió sus meditaciones para caerle bien a la gente. Las escribió para sí mismo, para mantenerse firme cuando el resto del mundo se derrumbaba o aplaudía por conveniencia. Entendió algo esencial: el respeto nace del equilibrio, no de la sumisión. ¿Te cuesta decir que no? Claro, ¿cómo no va a costarte si llevas años entrenando el sí automático? Pero déjame soltarte una imagen. Imagina que eres una cafetería. Si todos los días regalas el café, no estás siendo amable, estás cerrando tu propio negocio. Y cuando llegue el momento de cobrar, te van a mirar raro. Algunos incluso se van a enfadar, porque les educaste a no pagar. Y sí, eso también pasa en las relaciones personales. Caer bien a todos no es una virtud, es una trampa. Porque agradar constantemente es una forma sutil de autoabandono. Es como poner tu esencia en oferta. Rebajas tu autenticidad, tu tiempo, tus prioridades, todo, para que los demás se sientan cómodos. Y tú te vas borrando poquito a poco, te haces pequeño, te haces inofensivo, te haces predecible. Y aquí viene otra verdad que escuece. Las personas valoran más lo que no siempre está disponible. Cruel, tal vez. Real, sin duda. El misterio, el límite, el hoy no puedo, no aleja a la gente, la sacude. Porque de pronto dejas de ser una opción segura y pasas a ser alguien con criterio. Y el criterio impone. No es cómodo, pero impone respeto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, deja de pedir permiso para existir. No necesitas justificar cada decisión, no tienes que explicar por qué no respondes al instante,
¿Por qué prefieres descansar? ¿O por qué no te apetece salir? Empieza por decirte que sí a ti, aunque eso implique decirle que no a los demás. Segundo, entrena el no como si fuera un músculo. Al principio duele, se siente forzado, incómodo, pero a medida que lo usas, lo fortaleces y con cada no honesto recuperas un trozo de ti. No se trata de ser un borde sin filtro, sino de dejar de ser ese felpudo emocional que todos pisan porque nunca se queja. Y tercero, pregúntate por qué te cuesta tanto no agradar. ¿A quién temes decepcionar? ¿Qué historia te contaste sobre ser querido? Porque quizás descubras que llevas años funcionando con un guión que ni siquiera escribiste tú. Ser inteligente no es manipular, es saber cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo cuándo alejarse. La inteligencia emocional no siempre sonríe. A veces se levanta, da media vuelta y no vuelve. Así que no, ser bueno con todos no te convierte en un héroe. A veces te convierte en un mártir innecesario. Y ojo, hay mucha diferencia entre ser respetado y ser tolerado. Uno deja huella, el otro se olvida. ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a respetarte, algunos se irán, otros se enfadarán, pero los que se queden, esos sí valen la pena, porque no se quedaron por lo que dabas, sino por lo que eres. Y ahí empieza la libertad de verdad. El día que dejaste de intentar agradar, comenzaste a gustarte de verdad. 2. Amable no es débil. Hay una trampa bastante común en la que muchos caen sin darse cuenta. Y no es la del amor romántico ni la del trabajo soñado. Es la trampa de confundir bondad con debilidad emocional. A ti también te ha pasado. Has querido ser amable, correcto, educado y acabaste aguantando lo que no merecías, sonriendo cuando por dentro gritabas, callando para no hacer lío, mientras otros pisaban tu dignidad como si fuera césped público. Ser bueno está bien, pero ser el bueno que todos usan como cojín emocional, no. Y ojo, esto no se trata de volverse una piedra sin sentimientos. Se trata de dejar de ser esponja de los problemas ajenos, porque tú no estás aquí para absorber todo lo que los demás no saben manejar. Ser amable no te obliga a aguantar faltas de respeto, ni a soportar desplantes con una sonrisa. De hecho, cuando permites eso, ya no estás siendo amable. Estás cediendo tu poder, regalando tu voz, bajando el volumen de tu esencia. ¿Sabes quién lo tenía claro? Los estoicos. Esa gente que ya en la antigua Roma iba 2 pasos por delante mientras el resto se perdía en dramas. Séneca, por ejemplo, no iba por la vida diciendo sí a todo ni tragando sapos con educación. Su filosofía no se trataba de aguantar por aguantar, sino de tener claridad. ¿Qué toleras? ¿Qué no? Y sobre todo, ¿por qué? Y ahí está el punto clave. Muchas veces no pones límites porque tienes miedo. Miedo a parecer egoísta. Miedo a que te llamen raro, frío, conflictivo. Pero, ¿te has preguntado cuánto estás pagando por evitar ese juicio? ¿Cuántos silencios incómodos has tragado? ¿Cuántas veces te fuiste con la sensación de que te traicionaste a ti mismo solo por no querer incomodar? La inteligencia emocional, la de verdad, no se mide por cuántos conflictos evitas, sino por cuántos enfrentas con calma, sin perder la compostura. No todo problema es una guerra, pero tampoco todo malentendido merece que bajes la cabeza y digas no pasa nada, porque sí pasa que te estás olvidando de ti. La próxima vez que alguien cruce la línea contigo, no pienses que poner un límite es una falta de respeto. Al contrario, es un acto de claridad y elegancia. Ser inteligente emocionalmente no es ir por la vida con una sonrisa de catálogo. Es saber cuándo decir hasta aquí sin necesidad de levantar la voz ni escribir un comunicado oficial. Eso sí, poner límites requiere entrenamiento. No es fácil al principio. Es como cuando decides empezar a hacer ejercicio después de años sin moverte del sofá. Duele, incomoda, pero luego te sientes fuerte. Lo mismo pasa con tus límites. Al principio tiemblas, dudas, te sientes culpable, pero después te sientes libre y te das cuenta de que quien se enfada por tus límites probablemente se beneficiaba de que no los tuvieras. Ahora no confundas esto con volverte un bloque de hielo. Ser claro no significa ser agresivo. Decir, esto no me gusta, no es un ataque, es una afirmación.
Puedes hacerlo con firmeza, con respeto, con calma. No hace falta que te conviertas en un guerrero emocional. Basta con que dejes de actuar como rehén de las emociones ajenas. Y recuerda, no todo conflicto es una tragedia a evitar. Algunos son puertas que hay que abrir para que entre aire nuevo. Callar por miedo a estropear algo que ya te duele no es valentía, es anestesiar tu voz. Y tarde o temprano, esa anestesia pasa. Y el dolor multiplicado te explota dentro. Tampoco tienes que explicarlo todo. No eres un PowerPoint emocional. No debes justificar cada límite que pongas. No me siento cómodo con esto, es suficiente. Prefiero no hacerlo, también lo es. No tienes que elaborar una tesis doctoral para que te entiendan. El que quiere entender, entiende. Y el que no, que se enfade. Que patalee, que haga su berrinche. Eso también es parte del filtro. Ser inteligente no es evitar el conflicto a toda costa. Es saber cuándo enfrentarlo con altura. No se trata de demostrar que tienes razón. Se trata de demostrarse a ti que no vas a traicionarte otra vez. Que tu paz interior pesa más que cualquier aprobación externa. Así que la próxima vez que te enfrentes a esa voz interna que te dice mejor cállate, no hagas problema, respira hondo y contéstale, no estoy haciendo problema, estoy resolviendo el mío. Porque al final del día, tu paz vale más que tu popularidad. No confundas ser buena persona con ser un blanco fácil. El respeto empieza donde termina tu silencio. 3. Hay una trampa muy sutil, pero muy común en la que puedes caer sin darte cuenta. Y lo peor es que al principio se disfraza de virtud. Tiene ese aire noble de quien quiere ayudar, de quien solo desea lo mejor para los demás, pero cuando te atrapa, te exprime sin piedad. Se llama el síndrome del Salvador, y tú, con tus buenas intenciones, puedes estar siendo su próxima víctima. Porque sí, querer ayudar está bien, pero cuando lo conviertes en tu misión personal, cuando te crees responsable del caos ajeno, cuando te desgastas por rescatar a quien no quiere ser rescatado, entonces ya no estás ayudando, estás huyendo, huyendo de ti mismo, de tus vacíos, de tus límites, y encima te llamas buena persona para justificarlo. Suena duro, pero piénsalo, ¿cuántas veces has intentado salvar a alguien que ni siquiera te pidió ayuda? ¿Cuántas veces has puesto tu paz en juego por personas que no mueven ni un dedo por sí mismas? Tú, dándolo todo, y ellos cómodos en su drama, con su caos como almohada. Y aquí viene la parte que más cuesta aceptar. No todo el que necesita ayuda quiere cambiar. Hay gente que no quiere soluciones, quiere atención. No busca evolución, busca compañía en su desgracia. Y tú ahí, entregado como si fueras una ONG emocional, como si tu propósito en la vida fuera llenar huecos que ni te corresponden. Lo peor es que cuando no logras salvarlos, te culpas, te preguntas qué hiciste mal, si no fuiste suficiente, si podías haber hecho más, pero nadie te dice que intentar arreglar a los demás te convierte en rehén emocional, porque pasas a vivir en función de su mejora, de su avance, de su gratitud. Y claro, cuando nada de eso llega, te sientes agotado, frustrado y usado. A veces, y escúchame bien, ser bueno es interferir donde no te corresponde. Porque ayudar no siempre es ayudar, a veces es invadir, a veces es controlar disfrazado de cariño. Y ahí es cuando cruzas la línea y dejas de ser apoyo para convertirte en muleta permanente. Y ya sabes lo que pasa con las muletas, se usan hasta que estorban. Tienes que entender que no eres responsable del proceso interno de nadie. No puedes obligar a nadie a cambiar, sanar o evolucionar. Puedes estar cerca, sí. Puedes acompañar, claro. Pero no puedes remolcar vidas ajenas como si fueras una grúa emocional. Porque mientras empujas al otro, te estás dejando atrás. Los estoicos, con su brutal honestidad emocional, ya advertían esto hace siglos. Epicteto, por ejemplo, decía que cada quien es responsable de su juicio, su voluntad y su camino, que puedes ofrecer algo, pero jamás imponerlo. La filosofía estoica no va de apagar incendios ajenos, sino de cuidar tu fuego interior. Y tú, si sigues apagándote por encender a otros, acabarás en cenizas. Entonces, ¿qué puedes hacer para no caer en este desgaste constante? Primero, hazte una pregunta incómoda pero necesaria.
Ayudas porque quieres o porque necesitas sentirte necesario. Porque hay una gran diferencia. Lo primero es compasión. Lo segundo es dependencia emocional camuflada. Y si tu identidad depende de lo mucho que ayudas, vas directo al agotamiento. Después, aprende a observar sin intervenir. Hay batallas que no son tuyas aunque duelan. Hay personas que tienen que tocar fondo para decidir levantarse. Y si tú les pones un colchón cada vez que caen, nunca aprenderán a caer bien. El amor real a veces se ve como distancia, como silencio, como un no puedo hacer más por ti. Y sobre todo, cultiva el respeto por tus propios límites. Porque la verdadera inteligencia emocional no te hace mártir, te hace sabio. Te enseña a diferenciar entre compasión y desgaste. Te recuerda que puedes querer mucho a alguien y aún así alejarte, que puedes ser empático sin ser esponja, que puedes estar disponible sin estar atrapado. Deja de ser el salvador de todos y empieza a ser el guardián de tu paz, porque cuando tú estás bien, cuando tú estás fuerte, puedes dar desde la abundancia y no desde la carencia. Puedes ayudar sin perderte, puedes acompañar sin desaparecer. Y si alguien se aleja porque dejaste de salvarle, ya sabes que no te quería, te necesitaba. Y eso, por duro que suene, es una relación desequilibrada desde el minuto 1. Así que la próxima vez que te sientas tentado a lanzarte de cabeza en el caos de otro, pregúntate si ese salto viene del amor o de tu necesidad de ser indispensable. Y si no lo tienes claro, da un paso atrás. A veces, ese paso es lo más valiente que puedes hacer. A veces ayudar no es dar la mano, sino soltar la cuerda. 4. Lo bueno aburre. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la gente deja de mirar aquello que siempre está en el mismo sitio, haciendo lo mismo, diciendo lo justo? Exacto, como el reloj de la cocina. Está ahí, funciona, marca la hora, pero nadie le presta atención. Así pasa cuando te vuelves predecible, acabas siendo parte del decorado. Correcto, educado, amable, pero invisible. Y lo más irónico es que lo haces con la mejor intención, como si la neutralidad garantizara respeto y la discreción valor. Pero no, ser siempre correcto te convierte en alguien que no molesta, pero tampoco impacta, en alguien que encaja bien, tan bien que nadie lo nota, y lo que no se nota se olvida. Tú no naciste para fundirte con la pared. No estás aquí para que te aplaudan por tu diplomacia, ni para que te etiqueten como buena persona mientras te hacen a un lado. Porque esa etiqueta, si no viene acompañada de presencia, de criterio y de carácter, sirve lo mismo que una medalla de cartón mojado. Hay gente que vive obsesionada con no molestar, que mide cada palabra como si hablara frente a un jurado, que sonríe aunque por dentro se esté tragando el mundo, pero esa suavidad exagerada, esa amabilidad forzada, solo sirve para una cosa: volverte plano, previsible, perfectamente ignorado. La autenticidad incómoda, en cambio, tiene poder. Duele a veces, incomoda a otras, pero deja huella, porque es real, porque no se esconde detrás de frases aprendidas ni de máscaras sociales. Y tú sabes cuándo estás siendo real y cuándo estás actuando. Lo sientes, una incomodidad que se disfraza de educación, pero que en realidad es miedo. Miedo a no gustar, a no encajar, a desentonar, como si desentonar fuera pecado. Y sin embargo, es ahí donde empieza lo interesante. En el punto donde dejas de pedir permiso para existir, donde entiendes que destacar no es hacer ruido, sino hacerte notar con sentido, con dirección, con propósito. No estás aquí para encajar, sino para mostrarte como eres, incluso si eso levanta alguna ceja. Mira a tu alrededor. ¿A quién recuerdas? ¿A quién admiras? ¿A quién escuchas cuando habla? A esa gente que no siempre dice lo que quieres oír, pero que lo dice con claridad, con verdad, con intención. Gente que no se deja atrapar por la corrección excesiva ni por la necesidad de caer bien, porque entendieron algo que tú también necesitas grabarte. Las personas inteligentes juegan con el factor sorpresa, no para manipular, sino para no encasillarse. Si siempre haces lo mismo, provocas lo mismo. Si todos los días eres predeciblemente amable, la gente deja de leerte. Eres como un libro con las páginas repetidas, y a nadie le interesa una historia que ya sabe cómo termina. ¿Y sabes qué?
No se trata de volverte rebelde sin causa, ni de ir por la vida lanzando verdades como cuchillos. Se trata de darle a tu autenticidad un lugar en el mundo, de hablar sin miedo a incomodar, de tomar decisiones sin estar esperando aprobación, de aparecer con tus colores, no con los que crees que otros esperan. Los estoicos, esos que sabían tanto de vivir con propósito, hablaban de esto sin filtros. Marco Aurelio, por ejemplo, no tenía problema en escribir que era mejor ser odiado por lo que uno es que querido por lo que no se es, que tu deber es contigo, no con las expectativas sociales, que tu valor no depende de cuán simpático pareces, sino de cuánto impacto dejas con lo que haces y con lo que no toleras. Entonces, ¿qué puedes hacer para salir del fondo y ponerte en foco? Empieza por decir algo distinto. No repitas lo que todos dicen. Da tu opinión aunque tiemble la voz, aunque no guste, aunque no encaje, porque lo auténtico tiene más fuerza que lo bonito. Sigue con actuar diferente. Si todos sonríen aunque estén hartos, tú muestra tu límite. Si todos dicen sí por compromiso, tú atrévete a decir no por convicción. Verás cómo cambia la energía cuando alguien se atreve a ser sincero. Y sobre todo, recuerda que el respeto se construye desde la coherencia, no desde la complacencia. Que no estás aquí para cumplir el guión del personaje bueno, sino para escribir el tuyo. Que ser amable está bien, pero ser auténtico es imprescindible. Así que deja de disculparte por ser tú. No ajustes tu volumen por miedo a incomodar, y no te quedes callado para parecer correcto, si eso te cuesta la voz. Porque el mundo no necesita más copias educadas, necesita más originales valientes. El que siempre encaja termina desapareciendo en la foto. 5. No expliques nada. Hay una manía que parece inofensiva, pero te está quitando más energía de la que imaginas. Explicarlo todo, cada decisión que tomas, cada cambio de opinión, cada no gracias, como si fueras el portavoz de tu propia vida, dando ruedas de prensa emocionales para que nadie se sienta incómodo por el simple hecho de que tú hayas elegido algo diferente. ¿Y sabes qué? Es agotador, y lo peor, inútil. Porque justificarte todo el tiempo no te hace más considerado, te hace más vulnerable al juicio ajeno. Cada explicación innecesaria es una pequeña cesión de poder. Es como si dijeras, aquí tienes mi autonomía, úsala tú mejor, que yo aún dudo de si tengo derecho a elegir. Tú lo has hecho, lo sé, todos lo hemos hecho. Has cancelado un plan y has escrito un párrafo entero para que la otra persona no se enfade. Has dicho que no querías algo, pero has puesto cara de no te molestes, ¿vale? Has cambiado de opinión y has sentido que tenías que redactar un ensayo justificando tu cambio. Pero nadie te pidió tanto, o si lo hizo, es peor todavía. Porque cuando alguien te exige explicaciones por cada decisión que tomas sobre tu vida, no está interesado en entenderte, está intentando controlarte. Y ahí es donde entra el punto que tanto cuesta aceptar. Ser bueno muchas veces significa buscar aprobación, pero ser inteligente, en cambio, implica firmeza. Decides, y punto. Y si quieres decir por qué, lo haces, pero porque te nace, no porque sientas que debes hacerlo para quedar bien. La clave está en entender que no todo el mundo merece una explicación, solo consecuencias. Quien te respeta no necesita que le des 1000 vueltas a lo que haces. Le basta con saber que lo has decidido tú. Y quien no te respeta, aunque le expliques con marionetas y efectos especiales, seguirá sin entenderte, porque no quiere entender, quiere que cedas. Hay personas que creen que tienen derecho a opinar sobre todo lo que haces, que cuestionan cómo vistes, con quién sales, por qué no contestaste al instante, por qué te alejaste, por qué cambiaste de opinión, y tú te desgastas tratando de demostrar que no eres mala persona, que no lo hiciste con mala intención, que no es lo que parece. Pero vamos a ser claros, no estás obligado a complacer a nadie. Aprende a decidir sin pedir permiso. A veces, tu única explicación debe ser el silencio, y tu único argumento, tu paz. Si te preguntan por qué no fuiste, por qué ya no estás disponible, por qué hiciste lo que hiciste, puedes simplemente responder porque sí. ¿Te imaginas qué descanso? Sin dramas, sin excusas, solo una elección consciente y soberana. Y no, eso no te vuelve egoísta, te vuelve adulto, consciente, dueño de tu vida.
porque los demás no están en tu piel, no sienten tus cansancios, tus intuiciones, tus prioridades. Entonces, ¿por qué deberían tener derecho a validarlas? Los estoicos tenían esto clarísimo. Séneca, por ejemplo, decía que no se puede vivir según la opinión de los demás, que quien lo intenta nunca vive realmente, porque estás tan ocupado siendo lo que otros esperan, que te olvidas de ser quien realmente eres. La filosofía estoica no busca quedar bien con todos, sino estar en paz contigo mismo. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia por explicar algo que has decidido, haz una pausa. Pregúntate, ¿lo hago para conectar o para complacer? ¿Quiero que me comprendan o que me aprueben? ¿Me nace o me presiono? Si es lo segundo, guarda silencio. Que tu decisión hable por ti. Y ojo, esto no significa que nunca debas dar explicaciones. Claro que sí. Cuando hay amor, respeto y verdadera curiosidad, explicar puede ser un acto de generosidad. Pero lo clave es que no sea una obligación, sino una elección. Tú no estás aquí para rendir cuentas cada vez que tomas un nuevo rumbo. Estás aquí para vivir en coherencia con lo que sientes, aunque a otros les desconcierte, que les confunda si quieren. Tú no viniste a dar clases de lógica emocional, viniste a aprender a vivir con libertad. Y si alguien se molesta porque no entiende tu silencio, recuerda que el problema no es que no lo entiendan, sino que creían tener derecho a una explicación que nunca les perteneció. No expliques. El que te quiere no necesita razones, y el que no, tampoco las va a aceptar. Autor a elegir. 6. Obedece quien teme. Desde pequeño te enseñaron a portarte bien, a no hablar cuando los adultos hablan, a no cuestionar, a seguir las reglas sin chistar, a hacer lo que se espera de ti, aunque no entiendas muy bien por qué. Te repitieron que si eras obediente, te iría bien, y tú lo creíste. Claro que sí, porque todo el sistema estaba montado para que lo creyeras, y así creciste, siendo buena persona, correcto, educado, siguiendo el guión. Aprobando sin preguntar, tragándote opiniones con sonrisa, firmando acuerdos que nunca leíste del todo, pero que todos decían que era lo mejor. Pero llega un momento, y suele doler, en que empiezas a sospechar que ser obediente no te ha llevado tan lejos como pensabas, que de hecho muchas veces has obedecido a costa de ti mismo. Has aceptado normas que no te representan, has aguantado cosas por no parecer problemático. Has dicho sí solo porque decir no te hacía sentir culpable. Y es ahí donde te das cuenta de una verdad que molesta a muchos. La gente buena obedece, pero la gente inteligente elige. Porque una cosa es cumplir por convicción y otra muy distinta. Es cumplir por costumbre, miedo o presión. Y aunque no lo digas en voz alta, tú lo sabes. Sientes la diferencia. El problema es que vivimos en una sociedad que premia la obediencia, no la sabiduría. Desde la escuela, pasando por el trabajo, incluso en muchas familias, el que obedece sin cuestionar es el que recibe la palmadita en la espalda, el que no da problemas, pero ese mismo que nunca incomoda, tampoco decide. Y sin decisión no hay libertad, porque sí, cuestionar lo establecido no te hace conflictivo, te hace libre. Y esto no es una invitación a llevar la contraria por deporte, sino a dejar de vivir en piloto automático, a mirar alrededor y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo lo hago porque quiero o porque me dijeron que debía hacerlo así? Cuando aprendes a pensar por ti mismo, algo se rompe, en el buen sentido. Se rompe la cadena del siempre ha sido así, se rompe la comodidad de la obediencia ciega, y empieza el camino del criterio, que a veces es incómodo, pero siempre es tuyo. Ser inteligente no es tener todas las respuestas, es tener el valor de hacer las preguntas correctas, incluso cuando nadie más se las hace, incluso cuando otros te miren raro, incluso cuando eso te saque del grupo de los buenos. Porque los buenos muchas veces solo lo son mientras no molesten, y tú no viniste a eso. Viniste a ser tú, y para ser tú necesitas elegir tu camino, tus creencias, tus límites, tus formas, aunque eso te aleje de lo cómodo, aunque eso te enfrente a miradas, críticas o decepciones. Porque obedecer sin pensar es renunciar a tu autenticidad, y sin autenticidad no queda mucho más que una carcasa amable pero vacía. Y no,
Esto no significa que debas convertirte en un rebelde sin causa, ni ir por la vida contradiciendo todo porque sí. Significa que empieces a revisar en qué momentos estás actuando por miedo al juicio, por costumbre o por pura inercia. Que te preguntes si lo que haces te representa o simplemente te mantiene en la sombra. La filosofía estoica, tan directa y práctica, también habla de esto. Epicteto, por ejemplo, insistía en que no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo respondes. Y para responder con inteligencia, primero hay que tener criterio. Es decir, parar, observar, cuestionar y entonces sí, decidir, no obedecer como reflejo, sino elegir como acto de conciencia. La diferencia está en la intención. Obedecer puede ser cómodo, pero elegir es poderoso. Porque cuando eliges, estás afirmando tu lugar en el mundo, estás diciendo, esto soy yo y esto no lo acepto, aunque tiemble la voz, aunque nadie aplauda. Así que, la próxima vez que sientas la presión de decir que sí cuando todo dentro de ti grita que no, recuerda que no has venido al mundo a ser un engranaje más, has venido a ser tú, y eso aunque incomode a muchos, es lo más valiente que puedes hacer. El que obedece sin pensar, vive sin ser. 7. El silencio domina. A veces parece que si no dices algo al instante, pierdes. Como si callar fuera sinónimo de rendirse, de no tener argumentos, de aceptar lo que sea con la cabeza baja. Pero no, resulta que el silencio, bien usado, no es sumisión, es estrategia. Y cuando aprendes a usarlo, deja de ser un castigo y se convierte en tu mejor jugada. Mira, no siempre tienes que responder, aunque te provoquen, aunque te ataquen, aunque te estén esperando con el dedo en el botón rojo de la discusión. No decir nada puede ser más potente que soltar 1000 frases bien armadas. Porque cuando eliges el silencio con intención, no estás huyendo, estás observando, controlando, dejando que el otro se delate solo. Pero claro, te han educado para explicar todo, para justificarte, para no dejar a nadie con una mala impresión. Y ahí vas tú, cada vez que alguien te señala, soltando una enciclopedia de excusas, argumentos, buenos modales y hasta una sonrisa. Ser bueno a veces significa hablar de más, dar más de lo que te piden, intentar quedar bien aunque por dentro estés reventando. Y mientras tú justificas, el otro manipula. Mientras tú hablas para que no te malinterpreten, el otro ya tomó su decisión. Mientras tú te desgastas explicando, el otro simplemente observa si todavía puede jugar contigo. Hay algo que no te han dicho lo suficiente. El silencio incómodo hace más ruido que 1000 explicaciones. Porque cuando alguien espera que reacciones y tú no lo haces, la incomodidad se vuelve suya, no tuya. Y eso, si lo sabes manejar, cambia por completo la dinámica. ¿Te cuesta callar? Normal. Has asociado el silencio con debilidad. Pero te lo repito, no responder cuando sabes que podrías, cuando sabes que tienes argumentos, cuando sabes que podrías dejar callado a cualquiera, y aún así eliges no hacerlo, eso no es rendición. Es maestría emocional. Es como cuando alguien lanza un comentario pasivo-agresivo y tú solo levantas una ceja y sigues comiendo. El silencio ahí no es falta de respuesta, es una respuesta más elegante, porque el que necesita gritar para tener razón ya ha perdido. La filosofía estoica, tan poco fan de los dramas innecesarios, lo tenía claro desde hace siglos. Los estoicos no vivían para ganar discusiones, sino para conservar la calma. No reaccionaban por impulso, sino con intención. Sabían que hay palabras que sobran y batallas que se ganan simplemente no participando en ellas. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes empezar por diferenciar entre callar por miedo y callar por inteligencia. Porque sí, hay silencios que son tristes, que vienen de no atreverse, de no saber cómo poner un límite, pero hay otros que son armas sutiles, que dicen, he escuchado lo suficiente, ya no me interesa debatir. ¿Te han acusado alguna vez de hacerte el frío, de no decir lo que piensas? Tal vez no es que no pienses, tal vez es que ya entendiste que no todo merece una respuesta inmediata, ni una justificación detallada, porque a veces contestar es caer en el juego, y tú no estás aquí para entretener a nadie con tus emociones. El silencio es también una forma de respeto hacia ti, porque cuando eliges no hablar, estás poniendo un límite. Estás diciendo hasta aquí,
Estás dejando claro que no todo el mundo tiene acceso a tus pensamientos, ni a tu energía, ni a tu tiempo, que ya no vas a regalar explicaciones a quien ni siquiera las merece. Y sí, al principio puede que te sientas culpable, puede que pienses, ¿y si creen que soy antipático? ¿Y si se ofenden porque no respondí? Pero si lo piensas bien, el mundo no necesita más gente que viva justificándose. Necesita más personas que sepan cuándo hablar y cuándo no vale la pena. Así que la próxima vez que te provoquen, que te presionen para reaccionar, para opinar, para justificarte, respira, piensa, mira, y si no quieres responder, no lo hagas, que el silencio hable por ti. Y si eso incomoda, mejor. A veces incomodar es parte del respeto propio. Quien domina su silencio, domina la escena. 8. Sé útil y que no te utilicen. Te han vendido una idea que suena bonita, pero que con el tiempo empieza a hacer daño. Ser útil te da valor. Y claro, tú te lo creíste. Empezaste a estar siempre disponible, a decir que sí aunque no te apeteciera, a resolver problemas que ni siquiera eran tuyos, a responder mensajes a horas absurdas, y todo con la esperanza de sentirte valorado. Pero lo que nadie te dijo es que ser útil no es lo mismo que ser usado. Cuando das sin parar, sin medida, sin freno, llega un punto en el que dejas de ser una persona y pasas a ser un recurso. Como el microondas de la oficina, siempre está ahí, nadie lo agradece, todos lo usan y solo lo miran cuando deja de funcionar. Tú igual, siempre ayudando, siempre cediendo, siempre atento. Pero dime, ¿cuántas veces se han preocupado por ti con la misma intensidad con la que tú estás para los demás? Y ojo, no se trata de volverte un egoísta sin alma, ni de ir por la vida cobrando favores con una libreta en la mano. Se trata de que entiendas algo clave. Dar siempre no te vuelve valioso, te vuelve predecible, te vuelve prescindible, porque lo que se ofrece en exceso se termina viendo como algo normal. Y lo normal, por desgracia, no se valora, se da por hecho. Hay una diferencia brutal entre ser bueno y ser tonto, aunque a veces la frontera sea muy fina. Ser bueno, cuando no sabes poner límites, es como colgar un cartel luminoso que dice «Aprovéchate de mí sin culpa». Y créeme, hay expertos en leer esos carteles, gente que no viene a ofrecerte cariño ni respeto, sino comodidad, porque tú solucionas, tú aguantas, tú no te quejas. ¿Y sabes qué? Esa gente no es el problema. El problema es que tú sigues creyendo que cuanto más das, más te van a querer. Pero no, a veces cuanto más das, más te exigen. Y lo peor, menos te ven, porque si tú no te valoras, los demás tampoco lo harán. Es así de crudo. Los estoicos, que no eran precisamente blanditos, hablaban mucho del valor interior, de no depender del juicio externo, de respetarte lo suficiente como para no regalarte a quien no sabe sostenerte. La filosofía estoica enseña que el respeto empieza por uno mismo y que saber cuándo retirarte es una forma de dignidad, no de debilidad. Te toca aprender a identificar a los que solo se acercan cuando necesitan algo, porque hay señales, siempre las hay. Esa persona que solo aparece cuando tiene un problema, esa que te busca cuando quiere un favor, pero desaparece cuando tú necesitas apoyo, esa que te endulza el oído solo para obtener algo. No son amigos, no son pareja, no son compañeros, son clientes. Y tú no eres un servicio disponible las 24 horas del día. Ser inteligente es mirar con lupa, es observar sin rabia, pero con claridad. Es entender que quien te valora no abusa de ti, que no todo el mundo merece acceso ilimitado a ti, que a veces la persona que más necesita que le pongas un límite eres tú mismo, porque tú permites. Tú cedes, tú sostienes, quieres recuperar tu energía, tu tiempo, tu paz. Empieza por practicar una frase mágica. Hoy no puedo. No hace falta que expliques, ni que te justifiques, ni que mandes un audio de 3 minutos con voz culpable. No puedes. Punto. Lo entiendan o no, es problema suyo. Tú no estás aquí para ser la solución emocional del mundo entero. Y si después de poner límites, alguien se aleja, dale las gracias. Te acaba de confirmar que no te quería, solo te necesitaba. Y eso, por incómodo que suene, es un regalo. Porque ahora puedes dejar de invertir energía donde nunca hubo verdadero vínculo.
Así que la próxima vez que sientas que te están usando, párate y pregúntate, ¿estoy dando porque quiero o porque tengo miedo de que me dejen si no lo hago? Si es lo segundo, ya sabes que es hora de cambiar el guión. Tu tiempo, tu energía y tu atención son recursos limitados. Cuídalos como si fueran oro, porque lo son. Y recuerda, los que te quieren de verdad no necesitan que estés disponible todo el tiempo. Les basta con saber que estás cuando realmente importa. Y para eso no hace falta ser útil, hace falta ser auténtico. De tanto dar sin medida, terminas olvidando que tú también necesitas recibir. 9. Incomoda con clase. Hay algo que la mayoría no te enseña: decir lo que piensas sin pedir perdón por existir. Porque sí, vivimos en una época en la que ser directo parece ofensivo y decir una verdad incómoda con calma se considera agresión. Pero no nos engañemos, no es que la gente no soporte la verdad, es que no soportan que se la digas sin perder la compostura. Y ahí está el verdadero poder, en incomodar con elegancia, en soltar una frase sencilla, sin elevar la voz, sin necesidad de adornos ni gritos, y ver cómo el otro se revuelve porque no esperaba que hablaras con esa claridad. Porque cuando lo haces sin nervios, sin miedo y sin necesidad de atacar, el mensaje entra directo y duele más, porque no pueden acusarte de perder las formas. Y eso descoloca. Hay quienes piensan que para hacerse respetar hay que gritar, enfadarse, montar escándalo, pero no. El que grita muchas veces lo hace porque ya perdió el control, porque necesita volumen para compensar lo que no sostiene con argumentos. Decir verdades con calma desarma más que cualquier grito, porque demuestra que no estás ahí para rogar que te escuchen, estás ahí para decir lo que tienes que decir. Y ya, ser inteligente no es soltarlo todo sin filtro, es saber qué decir, cuándo y cómo. No se trata de tragarte las cosas, ni de andar pisando huevos para no molestar, pero tampoco de escupir verdades como si fueras un lanzallamas emocional. Se trata de observar, leer la situación, mirar a los ojos y soltar lo justo, en el tono preciso, sin una gota de drama y sin retroceder. Porque, ojo, la verdad no necesita gritarse, necesita sostenerse. Y eso se hace con postura, no con alboroto, con presencia, no con volumen. Y si el otro se incomoda, perfecto. Incomodar a veces es necesario para crecer. Nadie se transformó nunca desde el confort absoluto. La incomodidad bien usada es como el ejercicio. Al principio molesta, pero si la practicas con constancia, fortalece. ¿Has notado que cuando alguien dice algo incómodo, pero lo dice con educación, lo que molesta no es el tono, sino que tiene razón? Porque eso es lo que jode, que lo dijo sin alterarse, que no suplicó, no lloró, no suplicó validación. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes dejar de ser esa persona que calla por no molestar y convertirte en alguien que incomoda sin necesidad de romper nada. Los estoicos, que no tenían redes sociales pero sí mucha lucidez, ya hablaban de esto hace siglos. En su filosofía estoica, el autocontrol era clave. No porque hubiera que tragarse todo, sino porque sabían que hablar desde la calma es lo que diferencia a quien reacciona de quien elige. Y tú no estás aquí para reaccionar a todo, estás para decir lo necesario con intención, no para entrar al barro emocional ajeno. Si algo te molesta, dilo, pero dilo como quien no tiene miedo, como quien no necesita que el otro lo entienda todo, solo que lo escuche. Porque cuando hablas desde ese lugar, ya no estás esperando aprobación, estás siendo tú. Y punto. ¿Quieres ver cómo cambia la dinámica? Prueba esto. La próxima vez que alguien cruce un límite contigo, no grites, no expliques de más. Solo mírale con serenidad y di algo como: eso no me parece bien y no lo voy a aceptar. Y cállate. Observa cómo reacciona. Verás que el silencio posterior es más ruidoso que cualquier discusión. Ese tipo de comunicación no es fría, es clara, no es falta de empatía, es presencia, porque cuando hablas sin ansiedad, lo que dices pesa más. Y tú no estás aquí para agradar, estás para expresar. Y si al otro le incomoda, será porque algo se movió. Ser bueno es querer quedar bien, ser inteligente es saber cuándo no hace falta, así que deja de pensar que ser directo es ser grosero, que decir lo que piensas te vuelve duro.
Lo que te vuelve duro es tragarte todo hasta que un día explotas en el peor momento. Lo inteligente es decirlo a tiempo, con calma, con precisión y con una sonrisa si quieres, pero no una falsa. Una que diga, sé exactamente lo que estoy haciendo. Quien aprende a incomodar sin perder la elegancia ya no necesita levantar la voz para hacerse respetar. 10. Sé justo contigo. Tienes esa manía, ¿verdad? De dar, dar y seguir dando. Aunque estés cansado, aunque no te apetezca, aunque por dentro estés pidiendo auxilio con luces de neón. Pero claro, tú eres bueno. Tú estás para los demás. Tú siempre tienes una palabra amable, una solución, un no te preocupes, yo lo hago. Qué considerado, qué ejemplar, qué agotador. Porque ser bueno con todos menos contigo no es virtud, es incoherencia emocional. Es como preparar una cena espectacular para tus invitados y comerte las sobras de pie en la cocina. Muy generoso, sí, pero tú sigues con hambre. Y la pregunta es, ¿cuánto más vas a seguir sirviendo platos ajenos mientras tú te quedas vacío? Hay algo que no te han enseñado bien. No puedes dar lo que no te das primero a ti. Lo que das sin tener, lo facturas luego en forma de cansancio, frustración, enfado reprimido o ganas de desaparecer. No es altruismo, es descuido disfrazado de bondad. Pero tú insistes, porque te han metido en la cabeza que elegirse a uno mismo es egoísmo, que si dices no puedo, no quiero, o simplemente hoy me elijo a mí, te vuelves mala persona. Y ahí estás tú, recortándote para que los demás encajen mejor contigo, regalando tiempo, energía y paciencia como si tuvieras reservas infinitas. Hasta que un día algo se rompe, o te rompes tú, y entonces descubres lo evidente. La inteligencia emocional comienza cuando te eliges sin culpa. No como acto de rebeldía, sino como acto de justicia. Porque sí, deja de ser bueno y empieza a ser justo contigo. ¿Y qué significa eso? Que si estás cansado, descansas. Que si no quieres hablar, no contestas. Que si alguien te trata mal, no le devuelves comprensión infinita, sino límites. Que dejas de pensar que tu valor depende de lo útil, simpático o accesible que seas. Que entiendes que ser justo es tratarte con el mismo respeto que exiges a los demás, ni más ni menos. No se trata de convertirte en un ogro que va cerrando puertas por placer. Se trata de ajustar el equilibrio, de empezar a usar la misma vara para ti que usas con otros. Porque cuando perdonas errores ajenos pero te castigas por cada fallo, hay un problema. Cuando das segunda oportunidades a quien te falló, pero te juzgas a ti por necesitar un descanso, hay incoherencia. Y ahí es donde se pierde la dignidad. No porque los demás te pisoteen, sino porque tú te dejas el alma en sostener todo, menos a ti. La filosofía estoica tiene una lección muy clara en esto. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo te tratas tú. Y los estoicos, tan directos y tan poco teatrales, sabían que vivir bien empieza por vivir en paz contigo, sin autoabandono, sin hacerte a un lado para que otros brillen. Así que empieza a practicar algo revolucionario. Pregúntate qué necesitas tú antes de salir corriendo a resolverle la vida a los demás. Hazte caso, trátate con decencia, escúchate como escuchas a tu mejor amigo. Porque si tú no te cuidas, ¿quién lo va a hacer? Y no esperes aplausos. Cuando dejas de ser el que siempre dice sí, algunos se enfadan. Pero no te confundas, no se enfadan porque seas injusto con ellos. Se enfadan porque dejaste de ser injusto contigo, porque ahora te eliges, porque ya no eres tan fácil de usar. Y eso para algunos es imperdonable, pues que se molesten. Tú no viniste a este mundo a ser el extra en la película de nadie. Viniste a ocupar tu lugar con fuerza, con dignidad, con criterio, y ese lugar empieza contigo, con ese momento en el que decides que ya basta de ser el bueno, si eso te cuesta la paz. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia por ceder, agradar, cumplir, frena un momento y pregúntate, ¿estoy siendo bueno o estoy siendo injusto conmigo? Si es lo segundo, da media vuelta, a tiempo. Aún puedes empezar a tratarte como mereces. No cuando te sobre tiempo, no cuando todos estén contentos. Ahora, porque tú también importas. Ser justo contigo no es egoísmo, es la única forma decente de empezar a vivir en serio.
Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, aprende a decir no. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.